Así es, y el tema para esta semana, Ulises y las sirenas, es uno de los episodios de la famosa Odisea, una obra griega atribuida a Homero. ¿Y por qué hemos tomado en cuenta este pasaje para la presente entrega? Porque se asemeja mucho, se puede hacer una comparación, una analogía con la época en la que estamos viviendo los ecuatorianos, en el sentido de que estamos viviendo una vez más un nuevo proceso electoral donde elegiremos a las autoridades que estarán al frente de los destinos del país. Y nos hace acuerdo, ¿no? Se escucha frecuentemente en estos tiempos de los políticos y los cantos de sirena, pero a veces ya nos olvidamos el origen y qué quiere decir esta frase. Les vamos a contar. Resulta que Ulises, rey de Ítaca, está en su viaje de regreso a casa después de la guerra de Troya, cuando él y su tripulación navegan por el mar, se acercan a la isla de las sirenas, criaturas mitológicas que cantan con voces seductoras y además son muy bellas. Ulises sabe que pueden sucumbir ante esta terrible tentación, pero también siente curiosidad. Así es que se le ocurre la acción estratégica de ordenar a sus hombres a que se tapen los oídos con cera de abeja para que no puedan escuchar el canto de las sirenas, que agachen la cabeza y que remen lo más rápido posible. Sin embargo, él quería saber cómo es el canto de la sirena para que provoque un desenfreno a tal punto que hacía que los marineros acudan, se estrellen contra las rocas y terminen siendo devorados por estos seres mitológicos como eran las sirenas. ¿Qué era tal encanto? Así es que se le ocurre que le aten al mástil del barco. Ordena que lo aten lo más fuerte posible, que no se pueda desatar, y ordena también que diga lo que diga, haga lo que haga, no le liberen hasta que estén bastante lejos, cuando ya estén en un lugar seguro. Resulta que en el momento que se acerca a las sirenas empiezan a hablar con la voz de la esposa que era Penélope, que él amaba con toda su alma, y la esposa es la que le dice: Ulises, soy yo, tu Penélope que te está esperando en tu tierra, ya llegaste a tu destino, desátate y ven a mí. Entonces el hombre se vuelve loco, pues, y se quiere desatar, y como estaba bien amarrado y dio la orden de que no lo desaten por nada, pues no lo hacen. Finalmente están en un sitio seguro, lo desatan, pero él está totalmente destrozado. Dice: los dioses son crueles, han jugado conmigo. Y claro, todo el resto de la tripulación se queda con la curiosidad de saber qué es lo que escuchó su capitán, su rey, en este caso, Ulises. Y una vez más, es una analogía que se asemeja a la época que estamos viviendo. Desde la comunicación política, incluso yo podría relacionarlo cuando hay una investigación para saber qué es lo que quiere la población, cuáles son sus temores, sus necesidades. Eso se trabaja en comunicación política, se investiga, se hace lo que se conoce como escucha social activa, y con esa base, una vez que yo conozco lo que la gente quiere, como consultor elaboro un mensaje que es exactamente lo que la gente quiere escuchar. Por eso es que muchas veces somos engañados, manipulados, porque se nos hace oír lo que nosotros necesitamos escuchar. Y caemos, por supuesto, nos equivocamos una y otra vez. Los políticos vendrían a llegar a ser esta suerte de sirenas que nos engañan con su palabra y con su canto. Esta es la introducción. Pasamos a continuación con Adrián Ramos. Gracias, Gustavo. Si bien los textos clásicos narran varias historias, como la que hemos escuchado, van a representar ideas, son simbólicas, con cierto contexto histórico, es verdad. Y es interesante ese viaje de retorno de Ulises, luego de la guerra de Ítaca, como se ha mencionado, hacia su tierra natal. Mucho se ha hablado de ese viaje de regreso como un símbolo del regreso hacia la esencia de uno mismo. En realidad, así como
diversas obras en diferentes culturas, como el Bhagavad Gita de la India, como La voz del silencio del Tíbet. La Odisea también va a representar un viaje dentro del ser humano. Y por ese lado, esa analogía que ha hecho Gustavo acerca de esas voces de los candidatos, cual sirenas melodiosas, nos cautivan, en realidad, ¿a qué parte cautivan? ¿A quién cautivan? ¿A dónde está enfocado? Digamos, no todos caen bajo los cantos de todos los candidatos. Me refiero a que cada persona va a ir siendo encantada por un candidato, ¿no? Porque ese candidato va a representar, o esa melodiosa voz del candidato va a representar en realidad lo que sucede dentro de la persona. En realidad no es la voz del candidato, es la voz de eso que está dentro de la persona y que quiere escuchar y que se siente identificado. Digamos, lo que no es culpa del candidato, es culpa de esos deseos o de esas aspiraciones que están dentro de la persona que se afinan con la voz de la sirena, en este caso del candidato que se ha hecho la analogía. No es un problema del candidato, es un problema de qué deseamos nosotros, Igualito qué entonces la queremos. analogía mismo, porque la sirena en el ejemplo que le acabo de manifestar escucha la voz de la esposa amada y eso es lo que más deseaba escuchar, y entonces por eso se vuelve loco y Exacto, porque es no le importa, personalizado, es personalizado. individualizado. Ah, Eso se así hace es, en comunicación política, dicho sea de exacto. paso, se llama segmentación. Hay que sacar un mensaje para los adultos, para los jóvenes, depende de su estrato social, lo más segmentado posible. La mayor parte de los electores está dentro de los años de la juventud. Y es por eso que todo mundo se está volcando a los jóvenes. Los jóvenes, no es porque les interesa a los jóvenes, déjenme decirles, sino es porque los jóvenes de este segmento de la población es el más alto nivel de personas con capacidad para otorgar un voto. Y como los jóvenes manejan las redes sociales y les encanta el TikTok, por eso todo el mundo se ha volcado al TikTok y está haciendo ahí videos, haciéndose los graciosos, los chistosos, degradando más la actividad política, diría yo, dicho sea de paso. Digamos que el barco con mayor número de tripulantes en en este viaje de Odiseo es el de los jóvenes, ¿no? Claro, por eso se está enfocando en aquello, no por un interés, como menciona Gustavo. Pero hay algo que notar. Odiseo es un estratega, es un militar de experiencia, eh, tiene mucha curiosidad, pero también tiene mucha inteligencia. De modo que, ¿qué es lo que hace? Él sabe que al acercarse a la isla de las sirenas, va a ser encantado por sus sonidos. Y que no Entonces, se va a poder aguantar. y que no va a poder Sí, en aguantar. alguna ocasión también vi en el YouTube, bueno, que decía la regla de Ulises y que hablaba de la disciplina, entonces daba como un truquito, ¿no? Que como muchas personas que ya tenemos un autoconocimiento, sabemos cuáles son las tentaciones que podemos resistir y cuáles tentaciones no podemos resistir porque somos humanos o hay que trabajar porque sí podemos lograrlo, pero es difícil. Siempre hemos dicho eso. El camino correcto es más difícil. El dejarse de llevar por la tentación es facilito, pues no se necesita ningún esfuerzo, pero resistir a la tentación, por ejemplo, y esto se aplica en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Por ejemplo, ya estoy con la glucosa alta, sé que no debo tomar la bebida azucarada gaseosa color negro, ¿me aguanto o no me aguanto? Hay gente que sí, sí lo puede resistir, pero hay otros, caramba, que le ven en el refrigerador con el vidrio transparente donde consumen sus alimentos regularmente y no se aguantan más que 3 días, destapan y glu, 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 se toman. Entonces, eso es como el canto de la sirena, ¿no? Es algo tentador. Algunos Exacto. se aguantan, la mayoría al inicio al menos no se pueden aguantar, entonces decía, tiene que buscar una estrategia como de Ulises, que si no se puede aguantar, se ata al barco. En este caso, en la realidad, ¿cuál podría ser la analogía, Adrián? Así es, la voz de la sirena es la voz de la, como dice Gustavo, la tentación o la debilidad en uno mismo. Y claro, la estrategia de Ulises, en este punto, ¿no? Tal vez se confunda Ulises u Odiseo, viene a ser la misma persona. En este caso, la estrategia de Ulises es sabiendo lo que va a pasar, sabiendo que tiene esa debilidad, sabiendo que va a ser tentado, sabiendo que puede caer, se amarra al mástil del barco. Es decir,
a la columna más alta, a la columna más fuerte de su barco, a la que sostiene las velas, a lo que hace posible la navegación del barco, y a esa es atada para poder pasar. A los navegantes, a su tropa, quienes no van a estar atados, les hace poner cera, como dice Gustavo, en los oídos para que no escuchen y no sean tentados. Pero él, que quiere escuchar, que quiere saber, que quiere ponerse a prueba, se ata al mástil. ¿Qué representa? ¿Qué simboliza el mástil? La virtud, el deber, lo justo. Y ante eso elevado del ser humano, se amarra, es decir, se ata a lo que verdaderamente es. Porque si uno se fija, cuando cae en esa tentación, en esa bebida azucarada que dice Gustavo, luego de tomarla, uno siente Remordimiento. remordimiento, porque reconoce que no es de esa persona, no ha actuado conforme a lo que debería ser, aquello que sueña o aspira a ser, sino ha caído en esa debilidad. Entonces, ¿qué es lo que hace? Antes de caer en esa debilidad, Ulises, se ata a la virtud y por eso logra pasar. Ujú. Entonces, Bueno, esa como estrategia para también aplicarla en la vida cotidiana. me viene a la mente esta explicación con lo que también enseñan en el cristianismo, que nos dicen que tome cada uno su cruz, ¿no? Toma tu cruz y sígueme. Hay un pasaje cristiano y esta cruz puede ser también el mástil si lo relacionamos con culturas más antiguas. Y ya para finalizar, Adrián, ¿qué podemos decirle a nuestros oyentes de alguna manera para evitar el baratillo de ofertas y o el canto de sirenas de los políticos en campaña como lo hemos venido comparando en esta mañana? Recordemos que hay dos voces dentro del ser humano. Esa voz que se alinea con la sirena, ¿no es cierto? Esa voz de la tentación que dice, no importa, vamos, no importa, hagámoslo. ¿Qué puede pasar? Un día más, un día menos. Acepta nomás, ¿no? Esa voz de la conveniencia, esa voz de, El de placer lo efímero, fácil, diría yo. del placer efímero, de la satisfacción del momento o de escuchar aquello que quisiéramos escuchar. Pero por otro lado, también hay la voz del deber, la voz de lo correcto, la voz de lo justo, que no está en otra persona, sino en uno mismo. Y en el reconocimiento de esas voces está la clave de esa toma de la decisión adecuada. Que qué tal que yo actúo conforme a la conveniencia o de acuerdo a al deber. ¿Cómo se puede diferenciar ambas? Porque la voz de la conveniencia busca satisfacer algún elemento dentro de uno. La voz del deber es el cumplimiento de lo correcto en beneficio de los demás. Entonces, ante el ofrecimiento, ante las palabras de otras personas, preguntémonos, ¿es esto lo correcto para el país? ¿Es esto lo justo para el país? ¿Beneficiará al país esta propuesta o solo a mí? ¿O solo a mi conveniencia? Y ahí podemos reconocer cuál Odiseo, ese canto de las sirenas. Qué gran mensaje, estimado Adrián, porque sí, en territorios incluso aterrizando a nuestra realidad local, en ciudades como Puyo, Pastaza, la gente también piensa para dar su voto cuál es el candidato que a mi comunidad individual me conviene que gane. O sea, tal candidato me ofreció un trabajito para un familiar, así, por ese doy el voto. No analizo qué propuestas tiene, si es una persona seria, sus antecedentes, a ver si es que no solo en campaña era una persona chévere que viene con la sonrisa, a lo mejor antes de campaña era totalmente lo opuesto a lo que se está mostrando. Sí, entonces esa es una clave importante, ver cómo ha sido el candidato antes de serlo. En el caso de la presidencia de la República, darnos unos minutitos, ver un debate, leer un poquito más, informarnos, preguntar a alguien que sabe más que uno, que tiene un criterio formado, qué persona le conviene al país, porque le conviene al país, a todos los ecuatorianos o a la mayoría de ellos, y no quién me ofreció a mí un puestito público y por eso voy a dar el voto, porque me conviene a mí solito o a mi círculo cercano. Así evitaremos ser incluso utilizados. Les cuento porque hay un montón de casos, ¿ah? Que trabajan en campaña sol y sombra
obnubilados por esos cantos de sirena, esas ofertas que le ofrecen nomás el oro y el moro, y el rato de los ratos no les dan nada, no les dan nada. Y los cargos públicos pocos que hay, entran solo los más sabidos, señores. Nos estamos pasando del tiempo, así es que nos despedimos rápidamente. Gracias a Adrián Ramos y pasamos a Estudios Centrales. Buenos días. De esta manera nosotros nos despedimos. Gracias Adrián, gracias Gustavo por el momento. Nosotros nos vamos, que tengan un excelente inicio de semana y que Dios les bendiga.